Buenas tardes. Saludo a todos los participantes del ENDIL. Les habla la profesora Carmen Victoria Cedeño Pereira. Pertenezco al Departamento de Currículo y Administración Educativa de la Universidad Oriente Núcleo de Sucre. Soy licenciada en Educación, mención Castellano y Literatura, con maestría en Enseñanza del Castellano, doctora en Educación por la Universidad Oriente. A continuación, les voy a presentar la ponencia titulada La narración oral de cuento como experiencia en una clase de didáctica del castellano y la literatura. Se planteó como propósito reflexionar en torno al uso de la narración oral más allá de estrategias didácticas y metodologías, es decir, sin más pretensiones que un acercamiento a la literatura, sin convertirla en una actividad o lección moralizante, considerando la experiencia vital del ser que se forma como docente para la construcción de un discurso acerca del poder generador de la palabra. La investigación cualitativa dio sustento a las reflexiones desde una metodología de carácter etnográfico. Se partió de la observación participante, se realizaron grabaciones, tomas de notas y entrevistas. Asimismo, se partió de una concepción ontológica del lenguaje, fundamentándose en los postulados que plantea Echeverría. Interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos, interpretamos al lenguaje como generativo, interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. El lenguaje es acción. Cuando hablamos, hacemos cosas con las palabras, por eso es generativo. Creamos realidades. La ontología del lenguaje se entiende como la comprensión de lo que significa ser humano. El lenguaje tiene una importancia vital en la comprensión del ser, en tanto que nos constituimos en un universo lingüístico, dotados con la facultad para desarrollarlo y desarrollarnos con él. El ser humano se apodera y empodera en la medida que lo posee. Allí inicia su tenencia del mundo. De igual manera, las categorías narratividad, identidad, temporalidad, que dan soporte a este trabajo y se tejen en torno al lenguaje, encuentran fundamentación en el pensamiento de Riquet. La temporalidad es una estructura de la existencia que accede al lenguaje mediante la narratividad. La oralidad. La oralidad es una característica esencialmente humana que nos da el lenguaje. Cuando hablamos, lo hacemos para compartir experiencia, para conocer, para escuchar y comprender. No se trata de una actividad solamente social, es una cuestión biológica también, propia de la constitución del ser. En la expresión oral, que ocurre en un intercambio lingüístico directo, entran en juego muchos aspectos de la naturaleza de la persona. Uno de ellos es el ritmo dado por la sonoridad de las palabras. Ritmo y lenguaje. Hay un ritmo natural que está en la vida misma. Las funciones básicas de nuestra vida, en la respiración y la circulación, se realizan rítmicamente a través de funciones repetidas y alternantes. El ritmo vital está íntimamente ligado a la producción del lenguaje. El aparato fonador tiene una doble función, garantizarnos el oxígeno y la comunicación. El ritmo natural que está en la vida puede ser el mismo ritmo que encontramos al hablar y escuchar, un compás armónico que se conjuga con la respiración. El oxígeno nos da vida y la comunicación nos permite posicionarnos de horizontes para la interpretación de la vida. Fuimos creados para comunicarnos, para hablar y escuchar, para conocer el mundo por medio del lenguaje. La comunicación nos humaniza. La narración oral conforma una manifestación genuina de nuestro ser, porque por medio de la palabra desnuda y sonora vamos contando el mundo, vamos narrándonos en el transitar de la vida. Los seres humanos somos orales por naturaleza, nacemos con una ávida facultad para escuchar. El sonido representa uno de los primeros contactos con el mundo exterior. El sonido de la vida inicia con nuestro llanto, música emanada de nuestro ser minúsculo abierto a una realidad extraña. Y luego la voz del otro da la bienvenida, colocándonos en posición para iniciar el viaje de la vida. Pero la oralidad no es solo sonidos, también está hecha de silencios, zonas de percepción. Cuando faltan las palabras, en la oralidad abundan las interpretaciones y lecturas de la corporeidad. Una mirada, una sonrisa, un movimiento brusco del cuerpo puede decir mucho. Es necesario acotar que no todo ser humano puede gozar del privilegio de la oralidad. Sin embargo, se pretende resaltar la estrecha relación que sostenemos desde los primeros años con el lenguaje en su estado más humano y libre.
En una narración oral, la maravilla del lenguaje genera conexión entre sujetos que se buscan para experimentar una dimensión otra de existencia, una identidad narrativa, una especie de vivir la vida del otro, verse reflejado en su historia. Es lo que ocurre cuando nos conectamos con la lectura de una historia de ficción o cuando escuchamos la narración de un cuento. Solo el ser humano puede narrar la vida en acciones que se suceden y solo pueden comprenderse desde la experiencia temporal. El cuento. El poder abrigador de la voz, así como la expresión artística de la palabra, confabulan en torno a la creación y la imaginación, concediendo un sitial ineludible a la emancipación del ser por medio del lenguaje. Narrar cuentos oralmente es un acto de comunicación, como es el encuentro entre profesor y estudiante en el hecho pedagógico. La experiencia que nos deja escuchar un cuento en la voz de un narrador oral es muy enriquecedora. La concordancia entre narratividad, oralidad y formación pudieran tener más elementos en común de los que evidentemente pueden apreciarse. La narración oral de una historia puede entenderse como una transición hacia la imaginación compartida. Ser escuchado atentamente provoca una sensación de libertad y esto produce una emoción placentera. Si las emociones vienen dadas directamente por las palabras en el caso de la oralidad, entonces el acto de esta comunicación se convierte en una experiencia existencial. Del mismo modo como enseñar, aprender, formarse son experiencias existenciales. La formación. Desde la perspectiva formativa, la narración oral de cuentos representa una posibilidad para la sensibilidad y la imaginación en un encuentro afectivo comunicativo que influye en el desarrollo de un pensamiento creador para comprender y quizás transformar la realidad. La formación se puede conjugar con elementos existenciales como la memoria, la emotividad, la confianza compartida, porque siempre se narra desde el ser humano que se es y también se enseña y aprende desde lo que se es. El conocimiento se convierte en saber en la medida que lo asociamos con nuestras experiencias, en la medida que lo vivimos. En el viaje de la formación, la emotividad juega un papel importante porque permite la recreación, la alegría, la animación. Entonces, vale la pena preguntarse, ¿qué lugar ocupa en los procesos de formación la experiencia placentera que otorga el lenguaje, como un valor indiscutible del ser humano? La experiencia con la narración de cuentos. A continuación comparto parte de la experiencia de la narración oral de cuentos en clase. Valga decir que en esta asignatura didáctica especial no se considera este tipo de práctica, no está contemplada en el programa. Sin embargo, se planteó como una práctica de comunicación recreativa. Se reflexionó en torno a la narración oral de cuentos, la importancia de la imaginación y la oralidad, tomando como fundamento la interpretación del pensamiento hermenéutico de Gadamer, quien sostiene que el conocimiento se construye por medio de la experiencia del ser en su interpretación de la realidad. Se intentó elaborar un esquema que partiera de la comprensión de la palabra como enlace para la comprensión de sí mismo y del contexto. Aquí las reflexiones de los estudiantes que vivieron la experiencia. Cuando se habló de la narración oral de un cuento, yo enseguida pensé en el cuento que leía cuando era chiquita. Me trae recuerdo y lo quería volver a leer para tener la experiencia ahora como profesora de cómo se siente narrar un cuento para jóvenes. Y ahora, después de narrarlo y dramatizarlo, pienso que es una actividad que tiene que hacerse más en los salones de clase, porque sirve para motivar, divertir y atraer a los estudiantes hacia la literatura y la lectura. Es como un juego donde podemos ser nosotros mismos siendo otros personajes. Sí, pienso que el entusiasmo que le ponemos al narrar un cuento se contagia y eso es bueno para el aprendizaje. Además, ¿a quién no le gusta escuchar un cuento? Yo en realidad conté dos cuentos, el cuento del cuento de mi infancia y el cuento que narré oralmente. Otro estudiante. El contar cuentos en clase puede resultar una experiencia gratificante y satisfactoria para uno como docente de castellano y literatura que ama los cuentos y una herramienta motivadora y promotora de la lectura para los estudiantes, quienes se interesarán siempre por los cuentos de distintas índoles, ya que representan la forma que tienen de imaginarse un mundo distinto. Lo que se desea lograr son niños y jóvenes que amen leer y no tengan miedo de hablar y escuchar,
Es allí donde el docente deberá tomar como iniciativa para hacerlo un hábito en sus clases. Otro estudiante. Pienso que cultivar la oralidad en clase es importante. Quiero decir, para nosotros, que nos estamos formando para ser docentes. Y digo la oralidad porque si por un lado es importante que los estudiantes sepan leer y escribir, bien, por otro también tienen que saber hablar bien, que se sepan expresar de manera coherente y también que sepan escuchar, tomarse un tiempo para callarse y escuchar a sus compañeros. Con el cuento los estudiantes pueden quedarse tranquilos escuchando y cuando están escuchando están imaginando la historia. Esto es algo que no hacen en sus casas. Muchos que gozan de teléfonos celulares que están mucho tiempo pegados en esa pantalla y casi ni le hablan a las personas que tienen cerca. Eso no es bueno para la comunicación. Y para cerrar, algunas reflexiones, no tan finales. La oralidad, así como la escritura y la lectura, deberían tener un lugar propio en la formación y en los espacios diversos de acercamiento al estudio del lenguaje. La oralidad no está en el exterior, esperando ser adquirida, al contrario, nos vamos alimentando de ella en la medida que vamos conociendo el mundo. Todo proceso formativo parte de la comunicación y la comunicación tiene como fundamento la oralidad, generalmente. La literatura ha sido vivida por los estudiantes como una forma de control, castigo y obligación. Puede ser asumida como una fuente para el disfrute y el encuentro, sin embargo, con la palabra provocadora, porque representa una manifestación genuina de nuestro ser. Esto deriva en un total desconocimiento de la riqueza del lenguaje, que a su vez está en el desconocimiento de sí mismo. El cuento, por su parte, como manifestación artística y literaria, representa una satisfacción en el camino de la aprehensión de los nuevos saberes. Puede ser el cuento una ventana a la imaginación, como representación del mundo, como esperanza para construir y comprender realidades. Así también, la identidad narrativa como realidad para encontrarnos. Ocurre cuando nos detenemos al escuchar o leer algo que nos conecta. En ese instante se cruzan alteridades, nos encontramos, nos vemos en el otro. Y en el encuentro con el otro y con nosotros mismos, considerar la corporeidad como posibilidad para soltar el cuerpo y soltar la voz. Se comprende porque somos seres en movimiento. Nuestro cuerpo dice y comunica porque responde a características de nuestra constitución como especie. No podemos silenciar nuestra naturaleza humana. En la formación se debe comprender este principio biológico de la persona, sea niño, joven o adulto. Nuestro cuerpo en su totalidad debe trascender las barreras del intelecto. Y por último, compromiso docente y la diferencia entre la palabra del poder y el poder de la palabra. Saberse responsable de la palabra dada es ya un pensamiento de un docente comprometido, un docente consciente del poder que tiene el lenguaje en el mundo de hoy y de la diferencia que existe entre la palabra del poder y el poder de la palabra. La palabra del poder proviene del que tiene autoridad y control y usa su palabra como mecanismo de dominación. En cambio, el poder de la palabra está relacionado con una revelación ontológica del lenguaje, es conocer, es saber del poder de creación que tiene la palabra y que todos tenemos la posibilidad y el deber de ejercerlo. Muchas gracias.